Estamos con Javier Gil para hablar de su libro Generación Inquilina. Antes de nada, agradecerte, Javier, que nos concedas esta entrevista. Nada, gracias a vosotros. Y te preguntaría directamente, ¿en qué momento hemos dejado de contemplar a la vivienda como un hogar, un sitio donde desarrollar nuestra vida, a pasar a verlo un poco como una forma de extracción de renta, incluso como una inversión para gran parte de la población? Bueno, esto sucede principalmente con el auge de la sociedad de propietarios, un proceso que comienza a los años 70, que es un proceso de reestructuración global. Es decir, normalmente hay tres conceptos que definen este nuevo cambio de época: globalización, financiarización y neoliberalismo. En este ciclo que va desde los años 70 hasta el 2008, la vivienda en propiedad tiene un rol central, porque si bien estos procesos, la globalización, la financiarización y el neoliberalismo, son procesos de desposesión de la clase trabajadora, se va a mantener, digamos, estos procesos de ataque y a sus instituciones como los sindicatos, el estado de bienestar, etcétera, se van a intentar integrar y llevar a cabo de manera pacífica a través de la financiarización de la vivienda y la sociedad de propietarios. Es decir, yo te quito a tu sindicato que negocie por ti por salarios fuertes y mejores derechos. Te quito al estado de bienestar que intervenga para garantizarte mejores condiciones de vida. Pero no pasa nada porque yo te doy crédito para una vivienda que va a subir muchísimo, cuyo precio no va a bajar, y eso es lo que te va a hacer que aumentar tu patrimonio. Tu bienestar ya no va a estar determinado por tu trabajo, sino que va a estar determinado por el precio de la vivienda. Y entonces, claro, eso de alguna manera como que parece de manera temporal acabar con el conflicto de clases, como que de repente los intereses de la clase trabajadora aparecen alineados con los de las élites capitalistas, pero era una quimera. Esto en 2008 estalla por los aires. Entonces, ese es el primer proceso de financiarización, porque para la vivienda, perdón, para la población trabajadora, la vivienda es un hogar. Yo lo llamo que la vivienda cumple la función de activo hogar. Es un activo y también un hogar, ambas cosas simultáneamente. Ujú. Y en este sentido, ¿crees que la gente lo ha visto como algo natural, algo que siempre ha estado ahí, o que es capaz de identificar que todo este proceso que nos estás describiendo realmente favorece a unos pocos, no favorece a toda la población? Está tan naturalizado que forma parte como del ADN del ser ciudadano, ser clase media, ¿no? En el caso español, además, es más profundo porque también se utilizó durante el franquismo. Ya dijo en 1957 el ministro de Vivienda Arrese, dijo: no queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios. Entonces, ha habido mucha intervención pública, mucho dinero público, mucha campaña cultural e ideológica para que naturalicemos la idea de que vivir bien, ser clase media, acceder a una vida deseada pasa por tener una vivienda en propiedad. Entonces, esto lo hemos naturalizado como parte del ADN, ¿no? de nuestra sociedad. ¿Qué sucede? Que con lo que está pasando ahora, y además yo recurro a bastantes encuestas, ¿no? Y del grupo Prisa para ilustrarlo, creo que esto se empieza a romper ahora. Cada vez se ve más que la vivienda está funcionando como un negocio y que genera mucha desigualdad y que beneficia a unos pocos. Y en este sentido tampoco han funcionado estos mecanismos. Hemos pasado de una sociedad que realmente quería ser propietaria a una sociedad que, en el mejor de los casos, es inquilina. No sé si este proceso ha llegado ya para quedarse, realmente podremos volver a esa sociedad que nos han prometido de propietarios felices, o si ha existido alguna vez esa sociedad, realmente. La generación inquilina yo lo propongo que nace a partir de 2008. Es quien no puede acceder a la vivienda en propiedad antes del 2008. Y lo que vemos es que si bien nace entre los grupos más jóvenes, porque es quienes no han podido comprar antes del 2008, según se hacen adultos, se van consolidando como generación inquilina. De ahí solo te saca la herencia, porque los salarios ya no pueden pagar los precios de la vivienda. Entonces, solo se accede a la propiedad a través de la herencia. Esto es algo que cualquier persona que viva en una gran ciudad en este país, pues lo reconoce, ¿no? Y lo ve en su alrededor, ¿no? Entonces, cada vez es un grupo mayor. Cada generación inquilina cada vez es mayor y la sociedad de propietarios cada vez se va rompiendo más. Entonces, claro, yo lo que planteo es que a partir de 2008 hay un cambio en el rumbo de la economía mundial y de las sociedades capitalistas, y que entramos en una fase que es el capitalismo rentista, donde el capitalismo, para poder sobrevivir, para poder reproducirse, lo que necesita es que cada vez más este capital que no encuentra mercado donde invertirse se va a invertir en vivienda en alquiler. Entonces, claro, no es que la generación inquilina sea una anomalía, sino que se convierte en la última frontera para el desarrollo de las sociedades capitalistas. Es decir, por un lado, esa generación inquilina no es inquilino, o sea, su condición de inquilina no es
porque por voluntad, sino es por exclusión de la propiedad. Y no es porque no haya casas por una situación de escasez, sino que hay una demanda especulativa, una demanda de inversión que se está quedando con las viviendas. Es decir, que las invierten en vivienda porque es más rentable que invertir en otro sector económico y esas viviendas las utiliza la generación inquilina para vivir. Pero claro, no es simplemente estos inversores no quieren simplemente invertir en vivienda y comprarla y ponerla en alquiler. No, no, van a buscar siempre beneficios crecientes, porque es ahí donde se está dirigiendo el capital, porque se plantea como un mercado muy rentable. Entonces, claro, esto es un juego de suma cero. Lo que pierde el inquilino es porque lo gana el casero y al revés. Si hay caseros inversores ganando dinero, es a costa de los inquilinos. Ujú. En este sentido, apuntas a que realmente no existe una falta de viviendas. Esto algo que se repite continuamente en los grandes programas de televisión de estos medios generalistas que inciden una y otra vez en construir más vivienda. Pero realmente se solucionaría algo. Hay muchos sitios, y yo lo demuestro con datos del Banco de España, que pierden población un 15, un 20, un 25% de población y los precios se disparan. Es decir, lo primero que vemos es que no es una demanda residencial lo que hace que suban los precios, es una demanda de inversión, una demanda de especulativa. Entonces, si tú quieres solucionar el problema de la vivienda, no se soluciona construyendo, se soluciona yendo hacia la principal causa, que es esta demanda especulativa. Y es contra eso, contra lo que tienes que regular. Eso no quita que hay en sitios que sí que haya escasez de vivienda en el sentido de que crece la población, el número de hogares, y en cambio no crece al mismo ritmo la oferta de vivienda. Aquí aún así regularía. Es decir, tú puedes, por ejemplo, primero movilizar la vivienda vacía, tú puedes movilizar los pisos turísticos, porque ¿de qué te sirve construir 50.000 viviendas si acaban en pisos turísticos o en segundas residencias o en vivienda vacía? Entonces, claro, ahí lo ves. Y luego, la última solución, lo último, tras haber hecho todo lo demás, si faltan casas, pues en efecto hay que construir. ¿Qué sucede? Que no puedes dejar la construcción en manos de especuladores. Es que los especuladores no quieren solucionar la crisis de vivienda, lo que buscan es ganar todo lo que puedan a través de de la vivienda. La vivienda como un mecanismo de extraer riqueza y de explotar a la generación inquilina. Entonces, claro, si tú tienes, imagínate, una cooperativa que quiere hacer vivienda asequible en cesión de uso, ¿no? Y formas colectivas, impulsar formas colectivas de propiedad. Ve un solar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y va a pagar 10 millones de euros. Y llega un fondo de inversión y dice, no, es que yo pago 15. La Mm. cooperativa no puede pagar 20, porque si no lo tiene que repercutir a las viviendas y ya no hace vivienda asequible. ¿Qué hace el fondo de inversión? Pagar 15 o 20 porque luego lo va a repercutir en las viviendas. Entonces, claro, ahí lo ves, que ahí donde hay que construir no puede ser el mercado quien construya, porque ahí esto está lleno de buitres quedándose con las viviendas, quedándose con los solares, encargándose de construir las viviendas para obtener unas rentabilidades que no obtienen en ningún otro mercado. Y esto es con lo que hay que acabar. Por eso, si en cualquier ciudad se ve de todo el estado, es decir, tú ahora mismo en Madrid, en el sudeste de Madrid, se están construyendo miles de viviendas. El otro día vi un anuncio, dos habitaciones, 500.000 euros. En un sitio sobre plano, que no hay ni carreteras, ni comercios, ni centro de salud. Dices, ¿esta es la oferta de vivienda nueva que va a bajar el precio de la vivienda? En mi barrio, yo vivo de alquiler en Arganzuela. Hay un solar al lado de mi casa, han empezado a construirlo, han entrado las máquinas, no han puesto ni un solo ladrillo. Ya están anunciadas en Idealista. Una habitación, 580.000 euros la casa. ¿Esta es la oferta nueva que va a bajar los precios? Si son precios que solo pueden sostenerse a través de mecanismos de especulación y una fuerte intervención política, porque los salarios no pueden pagar estos precios. Entonces, aquí es cuando lo ves, que ahí donde hay que construir de otra forma y hay que regular también la forma en que se construye, quién construye, etcétera. Ujú. Sin duda alguna vemos que todos esos discursos simplistas que muchas veces nos quieren transmitir pues tienen mucha más viga. Aquí vamos a intentar hacer la entrevista sin mucho spoiler, pero que nos estén escuchando ya ven que en el libro de Javier las cosas se analizan pues con una pausa y con otra profundidad. Y también en este sentido muchas veces nos hablan de que el alquiler es realmente un intercambio, como si fuera algo en el que todos salen ganando, pero tú también demuestras en el libro que esto no es así. Cuando alguien paga el 70, incluso el 80% de su sueldo en un alquiler, aquí realmente podemos hablar incluso de explotación. Eso es, simplemente una relación entre un inquilino y un casero ya es una relación de explotación. Y aquí lo que tenemos que preguntar es por qué hay entidades y empresas y hogares que pueden comprar viviendas en las que no van a vivir y las van a poner en alquiler como negocio, y hay gente que no puede acceder a una vivienda sola en la que vivir. Porque esto es lo que estamos viendo, que la sociedad de propietarios se está rompiendo y se rompe por abajo por una generación inquilina que cada vez es mayor porque no accede a la propiedad inmobiliaria y por una nueva generación de caseros que cada vez tiene más capacidad de convertirse en multipropietarios y tener viviendas en las que nunca va a vivir, sino solo como inversión. Y esto está rompiendo nuestra sociedad. Este proceso está marcado por una fuerte concentración
de la riqueza. Se está disparando la desigualdad. Es decir, esta reestructuración inmobiliaria lo que está haciendo es generando una fuerte reestructuración socioeconómica que tiene entre sus principales efectos disparar la desigualdad, porque por un lado se concentran propiedades y riqueza y por otro lado se excluye de la propiedad y se genera empobrecimiento y precariedad. Entonces, claro, esto es un juego de suma cero. Es lo que gana uno, lo pierde otro. Y un inquilino, si le suben el alquiler 200 o 300 euros, ese dinero es dinero que se va a utilizar para irse de vacaciones, salir de cañas, ir al cine, comer mejor, etcétera. Al casero, ese dinero no lo va a utilizar para consumir, lo va a utilizar para invertir, como inversión para comprar más viviendas o comprar deuda o acciones de bolsa, etcétera. Entonces, claro, ahí se va desconectando el rumbo de la sociedad, dos rumbos que no tienen nada que ver los unos con los otros. Ujú. Y por supuesto, esto genera lo que estamos asistiendo es a fuerte tensión social y tensión política. Y en ese sentido, digamos que uno de los mecanismos de este sistema de la burguesía para intentar paliar todo ese descontento es poner siempre en el centro de Diana esa especie de elemento del pequeño propietario vulnerable, esos programas que continuamente nos ponen a esa pequeña anciana como forma de inversión en su vivienda, que realmente no representa todo esto de lo que estamos hablando, pero ¿por qué crees que cala tanto realmente ese mensaje entre nuestra sociedad? Yo lo planteo en términos de hegemonía, es decir, hay muchos intereses, hay un interés muy fuerte, y por eso todas estas campañas mediáticas, que en el fondo son campañas para, de alguna manera, diseñar, o sea, funcionan como dispositivos ideológicos para que la población perciba el mercado inmobiliario de una forma y no de otra. Entonces, esto lo que busca es eso, es que la población sienta que es un mercado atomizado, donde en el fondo, por ejemplo, cuando se habla de particulares, que es un particular? Pero ¿cómo a una persona que tiene 10 viviendas en alquiler o que tiene un bloque y simplemente que no es una sociedad le puedes llamar un particular para confundirle con tu vecino, con tu panadero? Es decir, ¿qué es esto, no? Una persona que se está sacando a lo mejor lo equivalente a 15 SMIs al mes, ¿vale? Entonces, claro, son formas, una vez más, de invisibilizar la desigualdad en la estructura rentista, en la estructura de propiedad y económica, ¿no? Y cómo el alquiler funciona como un mecanismo regresivo de transferencia de rentas, de quien menos tiene hacia quien más tiene. Y eso está lo cuento en el libro porque llevamos mucho tiempo trabajando estos datos del Banco de España, de Hacienda, del INE, etcétera, para demostrar en efecto que el ejemplo de, de la anciana, la jubilada que necesita el ingreso de un alquiler para pagar la residencia, que es completamente residual, que no existe tal cosa como que no, o sea, que existen de manera excepcional, que no es la forma generalizada, porque lo que vemos cuando analizamos, y lo pongo en unos gráficos en el libro, cuando tú distribuyes a la población según su renta, tú ves que los caseros están principalmente en el cuartil más alto, de mayor renta en el país, y los inquilinos en el cuartil más bajo. Pero claro, se utilizan a todos estos caseros como una forma de distorsionar la representación de la estructura rentista y que la gente diga, no, no, pero si son todo gente, no son, los fondos buitres son la excepción, aquí son gente humilde, no son gente humilde, no son gente cualquiera. Es cuando ves la publicidad de Airbnb y ves una pareja de clase media alquilando la habitación de sus hijos que ya no viven en casa. Y dices, no, no, es que esa no es la realidad de Airbnb, es todo lo contrario, eso son anomalías, pero que rápidamente se utilizan para distorsionar la estructura económica que hay detrás de eso, ¿no? Ujú. Y el objetivo, claro, es eso, es conseguir apoyo de la población. Que en términos ideológicos la gente diga, no, no, es que claro, no se pueden cambiar las cosas, no se puede regular de otra forma, porque claro, son particulares, son ancianitas. No, no, no. Hay una estructura que está produciendo desigualdad y produce, por un lado, riqueza y por el otro, empobrecimiento y precariedad. Y entonces, si lo presentas así, ya la gente dice, ostras, esto ya es otra cosa, ¿sabes? Igual ya la gente empieza a decir, oye, pues igual, si son la población de mayor renta, igual es legítimo que ganen un poquito menos. Porque lo que ya hemos demostrado en unos informes, y lo cuento en el libro y pongo estos gráficos también, la población, los hogares de caseros, si tú le quitas toda la renta que perciben por el alquiler de sus propiedades, es decir, si mañana saliera el gobierno diciendo, el mes que viene los caseros ninguno va a cobrar alquileres, se lo van a quedar los inquilinos. Los inquilinos un mes que por vivir en sus casas no van a pagar la población, los hogares de caseros, su renta
seguiría más que duplicando aún la renta de los inquilinos. Es decir, que seguirían siendo la población más rica del país y la renta mensual, su renta disponible mensual, aún así sería mucho mayor que la de los inquilinos y de la población que vive en una vivienda de su propiedad. Es decir, si tú en este país quieres acabar con la desigualdad o quieres reducirla, una de las políticas más centrales tiene que ser bajar por ley los precios de los alquileres. En este sentido, a la hora de construir ese discurso que realmente ponga el foco en las diferencias de clase que hay en este mercado de la vivienda, tenéis muy difícil abogar por esa desobediencia civil que tú defiendes en el libro y también por ese realmente nos quedamos. No sé si realmente es legítimo desobedecer una ley en este estado burgués para regular este mercado de la vivienda, para normalizarlo, digamos. ¿Qué le dirías a todos esos vecinos que de primeras les puede costar realmente aceptar este discurso? Por supuesto que es súper legítimo, además, y también lo documento en el libro, yo creo que la población, y tenemos grandes batallas que se han dado, que la población lo percibe como legítimo. La cuestión es que aún al punto al que no hemos llegado es donde haya una situación de, digamos, donde la desobediencia se haya convertido en un referente cultural central. Es decir, ahora mismo a alguien le llega un burofax de su casero y le dice, te voy a echar, bueno, te subo un 50% y no lo puedes pagar. O te voy a echar para poner un piso turístico. ¿Y qué hace la gente? Lo primero, llamar a sus padres a ver si les pueden dar la entrada de la casa. Y muy pocos van a poder. Lo siguiente es meterse en Idealista a ver si puede ir a otro barrio. O bueno, primero su barrio y inmediatamente te das cuenta que nadie va a poder vivir probablemente en el barrio donde ella vive porque habrán subido los precios. Se pone a buscar en otro barrio y no lo ve. Y no encuentra. Y eso es un problema. Porque la respuesta, cuando te llega el burofax de tu casero, la propuesta que se tiene que generalizar es, no, no, es que yo me quedo, es que no lo acepto. Ni me voy a ir, ni voy a aceptar que me eches, y me voy a quedar y me voy a luchar y voy a desobedecer. Y encima voy a salir a la tele y lo voy a contar. Y se lo voy a contar a mi familia y a mis vecinos y a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que instaurar. Esta es digamos, yo creo que uno de los grandes objetivos para los sindicatos de inquilinos, que la desobediencia a los caseros y al rentismo se transforme en una respuesta extendida y generalizada. Y en este sentido, en el pasado siglo consiguieron atomizar la lucha sindical en los centros de trabajo. No sé si esas comunidades de vecinos que poco a poco están intentando diluir deben también sumar o aportar ese papel de desobediencia. Nuestras comunidades deben ser también parte de esa lucha a la que ahora mismo nos estabas comentando. Claro, son centrales porque muchas veces igual hay personas que no sienten que ahora mismo tengan problema de vivienda, o por ejemplo, la sociedad propietaria, es decir, y dentro del movimiento de vivienda hay algunos actores que señalan a la población que vive en una vivienda de su propiedad casi como enemigos, ¿no? Y para mí eso es un gran problema, porque para mí la generación inquilina y la población propietaria, ¿vale? Que viven en una casa de su propiedad, son expresiones distintas de la misma clase trabajadora en distintos momentos históricos. Es decir, la clase trabajadora a los años 80 con 3 sueldos, con el salario de 3 años de su sueldo, se compraba una casa. Y hoy te hacen falta en una ciudad como Madrid o Barcelona 20. Entonces, claro, no es una cosa. Hay que entender en qué momento se produce cada cuestión. Entonces, yo no lo veo como, digamos, como actores opuestos, sino como expresiones distintas de la misma clase trabajadora en distintos momentos históricos donde para de verdad que se puedan dar procesos de formación de clase, se tiene que dar una alianza entre estos dos sujetos o actores o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, claro, esto pasa por la generación inquilina, no solo encontrarse y crearse y organizarse entre sí, sino también organizarse en alianza con esta población. Y para eso son súper importantes las comunidades que se dan en el ámbito territorial, en los bloques, ¿no? Que yo hablo mucho de eso en el libro, y población que a priori no tiene problemas de vivienda, que forme parte también de estas comunidades y se movilice y se solidarice y de recursos y se afilie, etcétera, porque también forman parte, digamos, porque son necesarios. Y además, otra cuestión, aunque haya población propietaria que a día de hoy no tiene problemas de vivienda, el capitalismo rentista, donde más fuerte está atacando es en la vivienda, pero está entrando en educación, en sanidad, carreteras, trenes de alta velocidad, está entrando en todas partes porque hay una crisis de rentabilidad para el capital global. Y esa crisis de rentabilidad, ese capital excedente, lo están gestionando los fondos de inversión y cada vez invierten en eso que denomino en el libro infraestructuras para la reproducción social. Todo aquello que hace que hace la vida posible y necesaria, ¿no? Todo lo que necesitamos para vivir y de lo que no puedes escapar, que siempre vas a necesitar una vivienda, por muy alto que sea el precio. Te quitarás de otras cosas, pero siempre vas a necesitar para vivir. Como necesitas una sanidad o unas pensiones. Hay que recordar que los lugares donde han privatizado las pensiones son fondos de pensiones quienes las gestionan
y son los principales clientes de los fondos de inversión que están invirtiendo. Por ejemplo, el dinero que se invierte en Madrid o en Barcelona de los fondos como Blackstone es dinero de las pensiones de los jubilados de Estados Unidos. Entonces, es decir, porque hoy estés a salvo de los fondos de inversión y del capitalismo rentista, no significa que en 5 años vayas a estar a salvo, o en 3, como hay un proceso de privatización de las pensiones aquí. Entonces, claro, estas alianzas cuanto antes se muestren, cuanto antes se empiecen a dar, mejor, porque eso es lo que necesitamos, unas alianzas contra las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Porque en este sentido, cuando hablamos de esa supuesta estabilidad del capitalismo rentista, cuando los grandes gurús de las secciones de economía de los periódicos nos hablan de que esto no se va a volver a repetir una crisis, realmente estamos hablando de una fantasía. Ya son bastantes los indicadores que nos hacen pensar justamente lo contrario. La cuestión es que siempre que hay una burbuja financiera, ya sea articulada a través de lo inmobiliario, criptomonedas, deuda, lo que sea, nunca se puede reconocer que hay burbuja, porque sería contrario a los mecanismos centrales de las burbujas. En las épocas de burbuja todo el mundo mira hacia otro lado, porque hay euforia. El sentimiento es tú, que te quedas fuera, invierte cuanto antes, compra cuanto antes, porque mañana va a costar el doble, no te quedes fuera, aquí todo el mundo puede ganar. Y sabemos que eso estalla siempre, o sea, todas las burbujas estallan desde los años 70 hasta ahora. Si contabilizamos las burbujas y los pinchazos que ha habido en eso que llamamos norte global, que antiguamente se llamaba Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, son innumerables y todas acaban de la misma forma. En una crisis espectacular donde tiene que entrar el Estado y otras instituciones públicas a rescatar a todos estos mercados y a todos estos actores. Lo que se decía después del 15M de socializar pérdidas, privatizar beneficios, yo planteo que en el capitalismo rentista esto se convierte en la norma central de la gobernanza rentista. Todo el rato una intervención política para socializar pérdidas y generar a través de mecanismos políticos beneficios. Y lo que vemos es que cuanto más sube el precio de la vivienda, por ejemplo aquí en este caso, y más se desconecta el precio de la vivienda y de los alquileres, de los salarios y de la economía real del país, cada vez la intervención del Estado y de actores como los bancos centrales, etcétera, tiene que ser mayor para mantener esa gran pirámide Ponzi, esa gran pirámide especulativa de la que hablo en el libro. Pero cada vez es más inestable. Esto cada vez es, cuanto más sube los precios, la inestabilidad cada vez es mayor y la intervención del Estado cada vez es mayor. Pero esto hace también que la tensión cada vez sea mayor. Y cuanto más mayor es la tensión, más fácil es que ante un mínimo acontecimiento se pinche. ¿Qué sucede? Que no queremos que pinche sin más, porque si pincha puede pasar como en el 2008, que sea un proceso de acumulación por desposesión, que una vez más todo lo público, el Estado, etcétera, vaya a favorecer al capital, la concentración de riqueza, etcétera, en detrimento de la población. Lo que necesitamos es acumular fuerzas para que cuando haya un pinchazo o incluso para impulsar ese pinchazo, la situación genere un proceso de democratización de la economía, de la propiedad y del mercado inmobiliario. Ujú. En este sentido, tú propones crear una gran cooperativa de vivienda pública y pones el ejemplo de lo sucedido precisamente en 2008, cuando sí se movilizó una gran cantidad económica para rescatar a los bancos. No sé si realmente los políticos entienden este tipo de medidas o no les gustan, no las quieren aplicar. Lo entienden perfectamente porque además lo he hablado con gente del gobierno, ¿vale? Hay muchas cosas que ya existen en otros países de Europa, pero lo que no hay es voluntad política. Algo que yo intento todo el rato en decir en el libro, lo primero de todo es decir, esto es una cuestión político. Y todo el rato nos lo intentan presentar como algo económico, como si estuviera regido por leyes naturales, como sobre las que no podemos hacer nada. Y yo digo, no, esto es una cuestión política. No es una. Luego nos dicen, no, es que técnicamente no se puede, es que la oferta. No. Técnicamente se puede. Y también me dedico bastante tiempo en el libro a demostrar y a repasar un montón de políticas que existen en muchos sitios que se podrían aplicar. ¿De qué depende todo? De voluntad política. Y hay mucha presión política para que pase lo que está pasando. O sea, yo lo que digo en el libro es que lo que sucede es lo normal dentro del capitalismo rentista. Esto tiene que pasar así, porque estamos asistiendo a un efecto de la derrota histórica del proletariado. Entonces, claro, ahora mismo esto está pasando, estos niveles de desposesión y de desigualdad, porque vimos esa derrota histórica. Lo que necesitamos es generar, impulsar una fuerza social que políticamente sea capaz de marcar otro rumbo a nuestra sociedad. Entonces, claro, otra política de vivienda es posible. Lo del fondo de inversión público que planteo, esta gran cooperativa pública de vivienda, se podría hacer. Y yo digo, el problema es la financiación, porque claro, aquí todos estamos pagando, la generación inquilina estamos pagando las hipotecas a nuestros caseros. El problema es quién tiene esa inversión inicial
para acceder a la hipoteca. Y no solo quien tiene la inversión inicial, porque si tú quieres montarte una cooperativa en cesión de uso, los bancos no te van a dar dinero. Te van a decir, financiar una cooperativa, aunque tú me vayas a devolver el crédito a lo que yo se lo doy a otra gente, yo no te voy a financiar una cooperativa de cesión de uso. ¿Qué dices? Pero si eso es contrario, pero si esto, imagínate que todo el mundo empieza a hacer cooperativas de cesión de uso, se me acaba el negocio. Entonces, un banco no te va a dar dinero, eso es otro tema. Porque vivimos en un mundo donde se les ha dado la capacidad de crear dinero y crédito a los bancos privados. Entonces, claro, es un problema, ¿no? Entonces no te lo van a dar para financiarse. Pero, pero podría haber alternativa con otro modelo político. Y luego la siguiente cuestión es, vale, que lo tenga que hacer el Estado, que movilice esa inversión inicial para hacer esta gran cooperativa pública de vivienda, que compre vivienda y que la ponga en alquiler por debajo del mercado y que se paguen esos créditos con los alquileres de los inquilinos, ¿no? Es básicamente lo que hacen los fondos buitre, y yo propongo es un fondo de inversión público, pero en vez de para obtener rentas muy elevadas, para garantizar este derecho público, e ir ampliando un patrimonio público de vivienda por debajo del mercado que da estabilidad a los inquilinos y sobre todo ejerce presión al mercado privado. Porque si tienes a un fondo público entrando con fuerza en el mercado, los especuladores y los fondos salen escopetados, no hay sitio para ellos. Ahora mismo estos tienen una rentabilidad desorbitada. Mira los pisos de Blackstone que compró Ana Botella en Madrid, los compró por 68.000 euros, los está vendiendo ahora por 300.000. Claro, eso pasa cuando eres el dueño del mercado. Si entra el Estado con fuerza, claro, de repente estos salen escopetados porque ya no hay, porque son ellos quienes compran la vivienda. Entonces yo te digo, ¿con qué cantidad de dinero, digamos, podemos iniciar este fondo de inversión público, esta gran cooperativa? Pues yo digo, no hay que invertirse nada con el dinero que ya se dio para rescatar bancos y para crear la Sareb, este banco malo. Con ese dinero, si tú haces lo que hacen los bancos, apalancarlo, es decir, solicitar crédito y deuda y generar deuda para comprar vivienda que la vas a pagar con los alquileres, eso te daría ya para comprar 3 millones de viviendas. Eso, si el Estado hiciera eso, si el Estado ahora mismo utilizara el dinero que dio para rescatar bancos, para hacer esta gran cooperativa pública de vivienda, inmediatamente, de un día para otro, cambia el asunto. Porque de repente sería el Estado entrando con muchísima fuerza para comprar estas viviendas y a precio de mercado sin ningún tipo de problema. Y ya no habría sitio para los especuladores. Tendrían que salir escopetados porque tendrías a un actor súper potente con mucha capacidad de movilizar capital interviniendo para sacar esas viviendas del mercado. Y encima digamos, con un programa de sostenibilidad económica. Es decir, que esas hipotecas se pagarían con los alquileres. Hago bastantes modelos en el libro en plan, si esto fuera este tipo de interés, este tal, y te dicen, claro, es que a este tipo de interés no te lo van a dar, y yo te digo, bueno, pues es que a este tipo de interés se lo ha dado el Banco Central Europeo para financiar esto. Y te dicen, no, es que Alemania no te deja endeudarte, las reglas del 3%, ¿no? Y del 60% del PIB, ¿no? Al gasto público. Y dices, claro, Alemania no te deja endeudarte. Y acaban de aprobar una medida en los últimos meses para que todos los estados, casi todos los estados de la Unión Europea, se puedan endeudar para inversión en guerra y que eso no compute como deuda pública. Y dices, espera, espera, que de repente para que empecemos a comprar masivamente, a invertir en economía de guerra, sí que podemos y encima no va a computar como deuda, pero no para hacer una gran empresa pública de vivienda. Pues en el fondo ves que sí que se puede, pero que depende de decisiones políticas. Y lo que vemos es que ahora mismo las decisiones políticas, ya hablo de gobernanza rentista, van dirigidas a favorecer la concentración de riqueza a través de la extracción de renta, pero que con otro tipo de política podríamos impulsar otro tipo de modelos de viviendas. Ujú. Y no quisiera terminar esta entrevista precisamente sin hacerse esa pregunta que recoge todo el libro, que es, realmente necesitamos un cambio de modelo, no solo la vivienda, tú hablabas también de la sanidad, hablamos de la educación, realmente tenemos que ser capaces de pensar de que existe alternativa más allá de este neoliberalismo que ya parece naturalizado por gran parte de la población. No sé si esta es la gran solución o digamos la gran línea que hay que seguir para poder cambiar cosas tan básicas como la vivienda, que es nuestro hogar al final. Empezamos con eso y volvemos a lo mismo. Eh, por supuesto, y sobre todo lo que yo planteo, porque yo lo que hago una lectura es de oportunidad histórica, es decir, esto está fatal, pero es una oportunidad para impulsar un cambio social de carácter postcapitalista enorme, porque la promesa del neoliberalismo de todo el mundo puede ser clase media, tener una vivienda en propiedad, etcétera, se ha roto y eso se está rompiendo. Entonces, el neoliberalismo como promesa y como algo deseable ha fracasado. Entonces, esto es una oportunidad para generar nuevas narrativas y nuevos horizontes de deseo. Y por otro lado, esto está haciendo que el sentido común en torno a la vivienda y a la propiedad cambie.
Entonces, esto lo que nos hace es que nos lo tengamos que replantear qué tipo de sociedad queremos vivir. Y yo planteo un nuevo paradigma de vivienda, que es un modelo donde la vivienda sea a través de estas grandes cooperativas, sea un derecho fundamental como la educación, la sanidad, donde la propiedad no tengamos ni que acceder a la propiedad a la vivienda en propiedad porque ya no se puede, ni vivir en alquiler porque es una forma de empobrecimiento, sino impulsar estas formas de propiedad colectivas y públicas donde no es mía la vivienda, pero voy a poder vivir toda la vida aquí, nadie me va a echar pagando un 15, un 20% de mi salario, pero claro, si la vivienda no es solo un hogar para la gente trabajadora, sino que también es un seguro de pensiones, un seguro ante la incertidumbre, pues entonces también si vamos a desmercantilizar y desfinanciarizar la vivienda, también tenemos que impulsar estos mecanismos de protección social y socioeconómica, como por ejemplo las pensiones, la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces lo que hablo yo básicamente de que esta puede ser, este nuevo paradigma de vivienda, la base de un nuevo proceso de transformación social que nos lleve a un tipo de economía democráticamente planificada. Porque ahora mismo lo que vemos es que el mercado está completamente planificado, está completamente intervenido, pero para favorecer la extracción de rentas y el rentismo. Lo que necesitamos es un cambio en la política, es decir, una planificación democrática de la economía, donde lo que prime sea el bienestar de las mayorías. Y esto se puede hacer. ¿Qué pasa? Que no hay fuerza para impulsarlo a día de hoy. Pero puede ser esto que está pasando, esta crisis de vivienda, una oportunidad para ir generando estas estructuras y este sindicalismo y estos movimientos que busquen atacar estas estructuras políticas y económicas que están generando tanta miseria para impulsar otras de carácter democrático, donde sea el interés y el bienestar de las mayorías sociales lo que determine cómo se organiza la economía y no la obtención de capital ni la obtención de rentas. Pues agradecerte, Javier, que nos hayas dado esta entrevista, que hayas escrito este libro, el que demuestra que hay gente pensando en la problemática de la vivienda, que no solo el discurso de los grandes medios es el único que se está planteando este asunto vital para todos nosotros, porque son nuestros hogares. Agradecer también a Capitán Swing que publique este tipo de libros y yo espero que todos los que nos habéis escuchado, pues que hayáis disfrutado la entrevista y sobre todo, lo más importante, que leáis este Generación Inquilina, porque realmente el conocimiento al final es poder y esto no está todo el pescado vendido, como se suele decir. Tenemos capacidad de resistir y es más, tenemos la necesidad de resistir.